Teodoro Oseas Martínez Paredes, soy profesor de la Facultad de Arquitectura. Actualmente soy profesor B definitivo tiempo completo, con 41 años de antigüedad dando clases, más lo que hice de estudiante. Bueno, ese soy yo. Para poder hablar del taller 1 en particular, habría que referirnos a lo que es el autogobierno. Y para poder entender el autogobierno había que explicarnos que la Escuela Nacional de Arquitectura formaba parte de lo que era la vieja Academia de San Carlos. En la Academia de San Carlos se daban las carreras de escultura, pintura, y dentro de ellas estaba arquitectura. Una carrera, bueno, pues que estaba destinado sobre todo al diseño, a las artes, y que durante muchos años se desarrolló. Es en los años 50 cuando esta descentralización de escuelas y facultades que existían de la universidad se vienen aquí a Ciudad Universitaria. Y en ese entonces ya se constituye las instalaciones de la Escuela Nacional de Arquitectura. ¿Por qué menciono esto? Porque la universidad desde su origen y la ciudad universitaria no es una universidad que se destine para todo el pueblo, no está diseñada para toda la población, sino sobre todo para los sectores aristocráticos en su momento, para los sectores más pudientes, y sobre todo era formar, digamos, los cuadros profesionistas que necesitaban los grupos de poder, pues para seguir desarrollando el país y seguir desarrollando la arquitectura. Es en ese marco que se desarrolla nuestra escuela. Esa escuela, junto con la Escuela de Odontología, eran las dos carreras más caras. Y te podías encontrar acá, bueno, pues ejercicios que sobre todo eran para resolver las necesidades, no de toda la sociedad, sino del grupo pudiente de la sociedad. Es hasta 1966 que se empieza a dar un cuestionamiento en la escuela, porque se empieza a dar también una crisis en el marco profesional, en el mercado de trabajo, y empieza a haber un cuestionamiento de por qué tantas materias, aproximadamente eran 10, 12 materias por semestre, y además los estudios eran solamente para gente que tenía los recursos para poder estudiar, estudiantes de tiempo completo. ¿A qué me refiero con ello? De que el horario aquí, por ejemplo, era de 7 de la mañana a 2 de la tarde y 3 días cuando menos de 4 de la tarde a 9 de la noche. Entonces, realmente, bueno, pues era una universidad solamente para los hijos de los sectores pudientes. En 66 se da un cuestionamiento, por un lado, de esa formación si corresponde con las necesidades sociales. Por otro lado, también se ve que hay un gran índice de reprobación y que la escuela más bien se orienta exclusivamente al área de diseño, lo que se llama también composición. Y finalmente la estructura de participación de los sectores estudiantiles era nula. Aquí, bueno, pues el estudiante no puede participar en ninguna toma de decisiones, ni de planes de estudios, ni de la misma estructura piramidal que existía en la universidad. Este movimiento que se da en 66 se llama Seminarios de Revolución Académica, se establecen una serie de conclusiones, pero las conclusiones, aunque son presentadas a la autoridad, son guardadas y quedan en el olvido. Sin embargo, ahí, bueno, pues hay ciertos indicios de la necesidad de integrar conocimientos, de la necesidad de participar en todos los trabajos y lo más importante, de vincular la universidad con los sectores sociales, no con nada más un grupo de ellos. En 68, que se da el movimiento estudiantil importante, la coyuntura o digamos el detonador, pues es una bronca entre dos escuelas, la Choperena y una vocacional, y se da en la Ciudadela, pero es algo que sucedía todos los días. En México existía el artículo 145 y 145 bis, que lo que es el derecho de disolución social. Esto significa que no podíamos haber más de 3 jóvenes en la calle juntos, porque entonces la autoridad o nos pedía identificación o tenía todo el poder para remitirnos ante el Ministerio Público y nos podían acusar de actos de sedición. Este artículo, pues de alguna manera lo que hacía es que la juventud pues, no podía reunirse fuera de los lugares cerrados. Pero por otro lado también, pues muchas de las actividades que se desarrollaban de joven o de niño pues, eran en la calle. Entonces esto empieza a desarrollar lo que viene siendo un poquito la pandilla, ¿no? O sea, la pandilla que muchos dicen los rebeldes sin causa, no, si había una causa, que era la defensa de las actividades que hacíamos en la calle. Jugar coladeritas, jugar cochecitos, jugar con el trompo, no lo podíamos hacer dentro de un lugar cerrado, lo hacíamos en la calle, pero bajo el derecho de disolución social, pues éramos sujetos de ser reprimidos
o bien pagar mordidas, vamos a llamarle, para que no lo hiciéramos. Los que nos enseñaron la cuestión de la pandilla no fueron jóvenes, fueron las madres, porque las madres salían de defensa de los hijos, y entonces ellas son las que empezaron a defender la calle. Esto hizo que se empezara a proliferar pues, pandillas por calle, después por sectores, por manzanas, etcétera, y bueno, de ahí era fundamentalmente su objetivo poder realizar actividades públicas sin el temor de la represión. ¿Por qué estoy contando esto? Porque era muy común en ese entonces que una pandilla pues, se agarrara a golpes con otra pandilla, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me viste feo, porque me gusta tu hermana, cosas de ese tipo. Y pues yo creo que el más tonto sabía meter las manos, ¿no? Y era como una especie de deporte, ¿no? Muy natural, nadie sacaba una punta, un puñal, una pistola, no, era todo limpio. Esta situación entonces explica cómo es posible que el pleito entre dos escuelas, ¿no? En un momento específico, llegara a tener tanto impacto cuando era algo que sucedía todos los días y todos los momentos. Pero en ese momento, en 68, pues venían las Olimpiadas y había que dar a México pues una imagen, ¿no? Porque era como ponerle los reflectores, ¿no? Era una vitrina pues de exhibición. Teníamos un gobierno represivo, ¿no? Con Díaz Ordaz al frente, autoritario, había intereses muy importantes, y por el otro lado, bueno, pues los sectores estudiantiles venían cuestionando una serie de cosas pues, desde el pasado. No hay que perder de vista que está el Mayo francés, ¿no? O sea, movimientos que se dan a nivel internacional. México no se queda atrás, y bueno, pues algunos consideran que este acto de represión que se da ante ese pleito fue una manifestación de fuerza y de intimidación para que no hubiera ningún movimiento de ningún tipo en tanto no pasaran las elecciones. Lo interesante de esto es que lo que desató ese accionar tan desproporcionado parte de las fuerzas represivas, pues no fue intimidar, sino que fue más bien la reacción organizada. Y lo primero que se empezaron a plantear fueron demandas políticas, la derogación del artículo 145 y 145 bis, lo que era la desaparición del cuerpo de granaderos, que en algunos países se conoce como Guardia Nacional, aquí después se convirtió en la Policía Federal, que eran todos los aparatos de represión, pero mansalvos. Se planteó además de eso las libertades democráticas, el derecho de expresión y de expresarte en la calle. Pero no solamente fueron las demandas políticas, sino que al interno de las instituciones educativas, el cuestionamiento era la modificación de las estructuras de gobierno, la participación estudiantil en toda la toma de decisiones y en términos generales la democratización de los centros de enseñanza, ¿no? Evidentemente esto pues, nos planteaba también la posibilidad de acercamientos con la población. 68 algo que nos planteó fue, digamos, experiencias como Topilejo, Cantera Puente de Piedra, donde por distintas circunstancias, en un caso accidente de una línea camionera, pues mataron una familia, no querían indemnizarlos, y los compañeros de la Facultad de Derecho, estudiantes, bueno, pues como un despacho jurídico popular, pues se pusieron al frente de la defensa de los derechos de indemnización. Y cuando se va a Topilejo, pues se encuentra con que no hay agua, no hay drenaje, las condiciones de vida son bastante insalubres, entonces pues los de arquitectura asisten a apoyar, llegan los de odontología a dar Lo interesante de esto es que ese 68 nos empieza a poner en contacto con las necesidades de la sociedad y sobre todo de los sectores más desprotegidos. Y empezamos a descubrir que la formación que se daba en la universidad pues no alcanzaba, no era para todos, ¿no? Sino que nada más para cierto sector. Otro elemento que 68 también nos enseña es la posibilidad de ver al profesor, al trabajador y al estudiante como entes iguales. Cuando salíamos a brigadear, la represión no preguntaba, ¿eres profesor? Y te medio fuerte, ¿eres trabajador más fuerte? ¿Eres estudiante? No, nos pegaban igual. Entonces teníamos que correr igual y teníamos que ser perseguidos igual. Y esto empezó a hacer el que la relación profesor-estudiante pues fuera de iguales. Es otro elemento interesante, la brigada. Y un tercer elemento que yo siento que 68 nos aporta es el planteamiento de la autogestión. Si bien la autogestión es algo que de manera natural el ser humano trae desde que nace, pues la sociedad te lo va limitando y te va haciendo que dejes de ser autogestivo, que dejes de preguntarte las cosas, de aprender por ti mismo, de explicarte todo. Y en 68 pues teníamos que ser muy creativos, desde hacer una pinta,
¿no? Desde cómo cargar el proyector, ¿no? Lo que estábamos platicando del cine, pues hasta cómo redactar un volante o qué plantear en una asamblea o cómo hablar o cosas de ese tipo, ¿no? Entonces esos tres elementos, en 68, bueno, se reprime el 2 de octubre en Tlatelolco, quedan los presos políticos, la demanda que sigue es la libertad de presos políticos, pero cuando se regresa a las universidades, a los centros de enseñanza, porque no nada más es en la universidad, es Politécnico, Chapingo, ya somos diferentes. Entonces nos damos cuenta que tal vez sea posible transformar las estructuras de gobierno dentro de nuestros centros educativos, pero lo más importante también dar una reorientación a los planes de estudios con participación de todos nosotros, pues para que realmente fuéramos eficientes y pudiéramos servir a la población. Entonces, si bien es cierto que el 68 se ha quedado más anecdóticamente en la lucha política, en los desaparecidos, en los muertos, también hay todo un movimiento, digamos, al interno de los centros de enseñanza que empiezan a cuestionar y tratar de buscar alternativas. Y ahí empieza una gran discusión, reforma o revolución, ¿no? O sea, las corrientes reformistas, bueno, pues son las que se van imponiendo más claramente, porque plantean una coparticipación con la autoridad, ¿no? Casi paz y amor, pues platicamos, negociamos y no hay problema, ¿no? Pero en el fondo, pues es confiar y reproducir pues el mismo modelo contra el que estábamos. Y la otra corriente que se plantea la revolución, lo que planteaba es no, es necesario transformar también los centros de enseñanza superior de manera estructural. Estos dos movimientos se dan de 68 a 72, intermediamente se da 71, donde también hay otra represión importante, porque la siguiente demanda que se plantea después del 68 es volver a tomar la calle. Después del 68 era un peligro estar afuera, y más si eras estudiante, y si te identificaban como profesor, pues, ¿no? De manera tal que entonces 71, la primera demanda central es volver a tomar la calle y volver a salir. Y la segunda era la necesidad de buscar una transformación desde la educación básica. Lo que también 68 nos mostró es que cuando llegas a la universidad, a lo mejor hay condiciones de despertar conciencia a través de la educación y de la cultura, pero veníamos tan desculturalizados y sin información y sin conocimientos, que era como volver a empezar de cero, pero a los 17, 18 años. Entonces decíamos, bueno, si la educación desde la base va creciendo, pues va a ser más fácil en la universidad el poder, o va a ser más rápido. El movimiento de 71 no creció. La primera manifestación fue reprimida, el halconazo, otra vez muertos, desaparecidos, con la diferencia de que ahí la mayoría de los caídos son de la Escuela Normal de Maestros, quienes estaban dispuestos a incorporarse pues a esta nueva corriente de lucha. Toda esa experiencia nos marca, y cuando aquí en la universidad, pues la manera de controlar las autoridades a través del porrismo. Lo que son las islas estaban controladas por los porros, las cafeterías. En aquel entonces ellos organizaban conciertos de rock, ellos repartían la marihuana, desarrollan el hipismo, ¿no? O sea, todo era paz y amor. Entonces, es decir, aplacar todo lo que podía hacer. Y la universidad, porque eso lo llegamos a comprobar, pues tenía estudiantes, profesores, que eran en realidad grupos de golpeadores, cuya misión era fundamentalmente identificar. Inscribían en los grupos, identificar estudiantes o profesores subversivos, vamos a llamarle, y reprimir, ¿no? Entonces te podían asaltar, te podían violar, te podían lo que sea. Entonces era una situación de terror. Lo interesante del 68 y 71 es que la brigada enseña que hay formas de organización, y de ahí se desprende lo que más adelante se conoce como los comités de lucha. Entonces todas las escuelas ya después del 70 empiezan a formar comités de lucha. Derecho tenía su comité, política su comité, arquitectura su comité. En el caso de arquitectura decide llamarse CAL, Comité de Arquitectura en Lucha, pero retomando también pues uno de los materiales que utilizamos en la construcción y que tuviera mucha identidad con la población. Los comités de lucha se dan a la tarea de limpiar el porrismo en la universidad. Esa es la primera tarea, ¿no? Entonces había mucha comunicación y se empieza a limpiar la universidad de lo que es los grupos de porros. Era interesante porque se tiene una capacidad tremenda de movilización ante gente armada, el número de estudiantes que respondía y salían corriendo. Se logra hacer eso, y en el caso de arquitectura se buscaban las alternativas para seguir organizando. Y lo primero que se empieza a ver es que existen índices de reprobación tremendos.
sobre todo en las áreas técnicas, en las áreas de composición o diseño. Y pues ese comité de lucha clandestino empieza a pegar carteles convocando a que todos no somos tontos, sino que somos una cantidad de irregulares tremenda, y demuestra cómo las autoridades a propósito reprobaban porque los profesores que hacían los exámenes extraordinarios también se llevaban un billete por cada examen extraordinario. Entonces era toda una cadena de corrupción muy interesante. ¿Por qué comento esto? Porque en ese ir y venir está la agitación cuando se da un movimiento muy importante en la Universidad de Sinaloa, y en Sinaloa el ejército arremete, entra y acusa a los estudiantes de miembros de la Liga del 23 de septiembre, con la cobertura de poder reprimir a quienes ellos quisieran. Los compañeros de Sinaloa vienen a la Ciudad de México, se refugian acá y solicitan apoyo. El 11 de abril se hace una asamblea, y en esa asamblea Arquitectura decide apoyar a Sinaloa, pero como dijera el Ernesto Che Guevara, ¿no? Si vamos a apoyar a Vietnam hay que hacer muchos Vietnams. Aquí se dijo, pues entonces levantando nuestras demandas. Cuando se hace esto, el comité de lucha destapa toda la cloaca que hay y demuestra toda la corrupción que las autoridades universitarias tienen. Este movimiento hace que el estudiantado se sume al comité de lucha porque piden afiliación, pues era toda la escuela, y decidimos tomar las instalaciones y empezar a construir nuestro propio futuro. Esto se da, logramos permanecer, y en ese momento está la toma de Santo Domingo Los Reyes, Ajusco, Coayamilpas, que está considerada la toma más grande de toda América Latina. Y como están aquí al ladito, pues entonces las clases las íbamos a tomar aquí al ladito, ya no en las aulas, sino apoyando a los compañeros, abriendo cepa, acarreando material. Se da otro problema en Cantera Puente de Piedra, lo que es ahora el hospital Médica Sur, que es para ricos. Hay una colonia que en aquel entonces eran pedregales, y entonces todo el estudiantado y profesorado empezamos a salir, retomando la experiencia del 68. Tomamos las clases allá afuera, y en ese ir y venir se nos declara ilegales. Entonces se plantea la expulsión de los estudiantes, a los profesores se les cortan los contratos, a los trabajadores no se les paga, nos cortan la luz, nos cortan el agua, y así aguantamos 2 años en esa ilegalidad, ¿no? No teníamos actas, no teníamos inscripción, pero lo que sí teníamos muy claro era que no queríamos regresar al viejo sistema y que estábamos construyendo una nueva aventura que tenía que ver, ¿no? En ese ir y venir, en las sesiones, pues se plantearon 5 grandes objetivos, y esos 5 grandes objetivos no se inventaron ahí, salieron en las rodillas, porque se habían venido construyendo desde el 66. Entonces el primer objetivo era conocimiento de la realidad nacional a través de la vinculación popular, y cuando se hablaba de la vinculación popular era con las organizaciones independientes del pueblo, así muy claramente establecido. El segundo objetivo era el diálogo crítico, la posibilidad de dialogar con autoridades, profesores, entre alumnos, entre trabajadores, de tú a tú, como iguales, sin ninguna jerarquía. Se planteó también lo que era la totalización de conocimientos. De aquel chorizo de materias dijimos no podemos seguir igual, tenemos que volver a integrar todos los conocimientos, pero alrededor de una demanda de una organización independiente. Se planteó lo que era la praxis, unión teórico-práctica, que aquí no existía. Y finalmente, la autogestión. Esos 5 objetivos que, si te das cuenta, pues no se construyeron en ese momento, ¿no? Sino que en 66 había bases, 68 toda esa experiencia, ahí solamente se concretaron. Fue interesante porque nos quedamos aproximadamente con un 85-90% de la población estudiantil, de profesores sí quedaron muy pocos, los trabajadores aguantaron, y aún así, pues esos 2 primeros años seguimos trabajando y cuestionando cómo iba a ser el nuevo plan de estudios. Lo primero que hicimos fue desaparecer los 2 turnos y que aquí no había problema. Hubo un grupo de 43 rechazados a arquitectura, y lo que hizo la escuela fue abrirle las puertas y podían tomar clases con nosotros, así no tuvieron matrícula. Y se empezaron a crear las preparatorias populares como el antecedente pues, para acceso a la universidad. Esta situación pues, fue dando sus frutos. Digo que fue dando sus frutos porque la autoridad tuvo que ceder, pero también por otro lado sufrimos un segundo embate. El resto de los movimientos, vamos a llamarles de izquierda, tomaron otros caminos. Medicina un cogobierno, economía un cogobierno, ciencias tomar el aparato de la autoridad.
Y nosotros lo que decíamos es no podemos confiar en lo que queremos destruir. El cogobierno, ¿cómo funcionaría? Ellos lo que planteaban era que el igual número de autoridades, igual número de representación estudiantil y magisterial. Entonces era un gobierno compartido. Ciencias lo que se planteaba era que la estructura de la universidad había que ganarla democráticamente en elecciones y teniendo los cargos desarrollar una política. Y entonces volvió a aparecer la discusión reforma o revolución. Y el autogobierno se planteó que nosotros nos íbamos por la revolución y que la revolución era la transformación de las estructuras totales. Si ya teníamos la escuela, teníamos las instalaciones y teníamos a la comunidad, teníamos nuestra misma forma de gobierno. Y es cuando decidimos llamarnos autogobierno. Esto que estoy comentando hace que en 1976 se logra un plan de estudios en el cual desaparecen las materias y nos organizamos por 4 áreas de conocimiento, proyectos, ya no con diseño, proyectos, entendiéndolo como poder llevar a su fin toda aquella idea que podamos construir. El área de teoría, donde estaba investigación, teoría e historia, el área técnica, construcción, administración, todo esto, y desarrollamos un área más que es la extensión universitaria. Nosotros no sabíamos cómo garantizar que toda la facultad pudiera seguir trabajando con demandas de la sociedad. Y evidentemente, como el autogobierno fue un movimiento democrático, había anarquistas, maoístas, perredistas, marihuanos, priistas, de todo. Entonces había también desviaciones o gente que se quedó por comodidad. De manera tal que empezábamos a darnos cuenta que muchos talleres no desarrollaban los principios del autogobierno, pero eran autogobiernistas. Entonces, aprovechando una de las funciones sustantivas de la universidad, que es la extensión de la cultura, la extensión universitaria, nosotros le dimos un giro en términos de que era donde se iba a desarrollar el conocimiento de la realidad y la vinculación popular. Logramos esa cuarta área, de manera tal que entonces desaparecimos las materias, solamente había 4 actas, las actas se pedían cada 8 semanas, abatimos los irregulares y todo el mundo éramos felices en el autogobierno, ¿no? Entonces, este es desde el punto de vista del sector estudiantil, los trabajadores. La autoridad nunca estuvo de acuerdo y había que desaparecer aquello que pudiera contaminar. El autogobierno creció en trabajo social, pudo crecer en psicología muy poco tiempo, y cuando se dieron cuenta que el autogobierno empezaba a crecer en otras escuelas, el embate fue mayor. La paridad se mantuvo después de que nos reconocieron y fuimos reconocidos, porque hubo un momento que el autogobierno no se planteó, digamos, el llegar a negociar. Nosotros seguíamos en nuestra lucha, pero cuando la izquierda reformista nos empezó a atacar y a abandonar, la autoridad nos atacaba, nos dimos cuenta que estábamos quedándonos solos. Hay un periodiquito que se llama Basta, que era el periódico del autogobierno, y ahí muy claramente se dice que arquitectura no puede ser una isla socialista en una universidad proimperialista, ¿no? Y que el seguir sosteniéndonos de manera radical pues iba a significar nuestra desaparición por otros medios, y que era el momento pues a lo mejor de establecer las condiciones de reconocimiento, que lo que habíamos ganado era mucho y que por lo tanto pues había que legitimarlo. Se firma un acuerdo de bases y se vuelve a unificar la escuela, pero ahora con 2 escuelitas, el autogobierno, talleres de números, y la escuela tradicional, talleres de letras. Coexistimos en ese sentido, pero dentro del autogobierno la corriente reformista empieza a generar los mismos vicios contra los que habíamos luchado, representado por un grupo que se llamaba el Colegio de Profesores, y este Colegio de Profesores empieza a entregar a las autoridades universitarias. El colmo fue cuando hay un proceso de elecciones, ellos pierden las elecciones y en vez de disciplinarse se van del otro lado y rompen la paridad dentro de la facultad. Entonces ahora el autogobierno queda en menor proporción administrativamente que la otra escuela. Es muy utilizado, es muy bien utilizado por las fuerzas reaccionarias y nos empiezan a golpear más fuerte, logran un acuerdo en el cual no podemos salir de nuestros talleres, entonces ya ni siquiera podemos crecer, y entonces eso nos llevó a pensar en ese momento el taller, pues era un taller que estaba dividido. El taller era del Colegio de Profesores, del sector reaccionario, pero habíamos pues una serie de compañeros ahí que no coincidíamos mucho con esa línea y empezamos a hacer un trabajo de masas
ese trabajo de masas va teniendo su triunfo, va planteando maneras de trabajo, trabajar con temas reales, vincularnos con el pueblo, tomar las decisiones de manera consensuada, nombrar nuestros representantes, y esto hace que logremos ganar el taller. Cuando logramos ganar el taller, este sector de reformistas del autogobierno, pues abandona el autogobierno finalmente. Entonces nosotros decidimos que es el momento de desaparecer la unidad administrativa. Tenemos que desaparecerla porque si no nos van a ahogar, nos vamos a ahogar también nosotros mismos. Las contradicciones entre los pocos talleres del autogobierno que existían empiezan a florecer, porque ahora todo el mundo quiere un cargo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se decide la desaparición de la unidad administrativa. Con la desaparición de la unidad administrativa, entonces es cuando creo que surge el nuevo Taller 1. Porque el sector de reformistas es, unos se van y otros son expulsados, ¿no? Así claramente. No fue una situación pacífica, tuvo que llegar a la violencia, ellos traían golpeadores y querían entrar al taller a seguir dando sus clases. Nosotros lo que hicimos fue en una mañana hacer una planta de profesores con alumnos de los niveles altos, y tú sabes de historia, pues mañana tú das historia, tú mañana das matemáticas. Y al otro día las clases estaban normal, fuimos nada más 2 compañeros que nos comprometimos a cuidar el taller. Ellos querían un enfrentamiento de bases para poder intervenir. Nosotros no nos dimos cuenta de eso y dijimos que no. Entonces cerrábamos las puertas, todo el mundo tomaba clases y 2 loquitos aquí agarrándose a trancazo con todos, ¿no? Nos dimos cuenta que cuando tienes la razón y tienes principios y tienes dignidad, los demás corren. Porque a pesar de sus golpeadores nunca pudieron tomar el taller. Resistimos, logramos ir formando profesores, pero siempre con esos 5 principios presentes. La historia después de la desaparición del autogobierno es que los talleres autogobiernistas, pues parece ser que eran más reaccionarios de lo que parecía, ¿no? Y talleres de la Escuela Tradicional de Letras parece ser que eran más autogobiernistas que nosotros. Entonces se dio un reencuentro y una reconformación, una recomposición, digamos, de la facultad. De ese ir y venir, bueno, pues nuestro taller siempre ha sido señalado. Cuando hay inscripciones, pues el peor taller es el de nosotros, aquí violamos, o no sé, hablamos mal, en fin, ¿no? O sea, nos echan toda la podrición que pueda haber, pero a pesar de eso tenemos alumnos. Cuando los estudiantes ya nos conocen, pues solitos vienen. Y ahora, actualmente, tenemos que rechazar, porque no tenemos cupo ni tenemos recursos, pues no sé, alrededor de 40 estudiantes por cada semestre, que piden el ingreso al taller y no tenemos la capacidad de poderlos aceptar. Pues este nuevo Taller 1, entonces, pues lo que se plantea es respetar y retomar y no traicionar, no nada más los 5 objetivos del autogobierno, sino los principios de 66, 68, 71, y en todo documento, en todo foro que nos presentamos, siempre aclaramos que no nacimos silvestres, que somos herederos de esa lucha y que tratamos de mantenernos fieles a esos principios. Con esos principios nosotros en la práctica empezamos a desarrollar una serie de cuestiones pedagógicas, didácticas, relación profesor-alumno, ejercicios, pero sobre las rodillas. O sea, la defensa del espacio era importante, atender a las demandas eran importantes. Llegó un momento en que el único taller que trabajaba ya con las organizaciones de la población éramos nosotros. No te estoy mintiendo si te digo que hubo un año en el cual trabajamos en 37 zonas, incluyendo zonas en la selva chiapaneca, y teníamos brigadas por todos lados y coordinando todas las brigadas. Entonces realmente como que fuimos construyendo en la práctica formas de trabajo. Fue hasta hace como 10, 12 años que empezamos así como a descubrir una serie de planteamientos teóricos. Todo salió de un viaje a Cuba y entonces descubrimos que tenemos un planteamiento pedagógico que ahora sí ya está escrito, cuya filosofía educativa es el constructivismo de Varsavsky, ¿no? A partir de ahí el planteamiento sociocultural, que es la zona de aproximación estudiante para que el conocimiento se dé, y desarrollamos un proceso de formación integrativo en 3 dimensiones. Descubrimos que una cosa es la instrucción es la serie de conocimientos de la disciplina propios que tú vas a desarrollar y que tiene una parte teórica y una parte práctica. Pero también descubrimos que hay un desarrollo,
El desarrollo es, digamos que el ser humano no es igual. La personalidad, por eso se llama personalidad, porque es personal, y esta se conforma por el temperamento, que es genético, pero también por el carácter, que es social. Entonces cada uno de nosotros cuando nacemos, venimos con un temperamento que se va a ir permeando por el carácter, pero que también está en función de la práctica social del individuo. Y este proceso a los 17, 18 años no se ha concluido. Entonces el desarrollo tiene que ver con todas esas cuestiones, pero también con las aptitudes. De nacimiento, todos nacemos con aptitudes con P, se nos facilita más algo y otras cosas se nos dificultan más. Por lo tanto, partimos del principio que el arquitecto no nace, se hace, y que todo es ejercer pues la disciplina. Y finalmente también entendemos el desarrollo como el hecho de que cualquier conocimiento que tú puedas adquirir no te sirva solamente para pasar un examen, sino para tu vida social y tu vida personal. Y finalmente la tercera dimensión del proceso es la dimensión educativa, los valores. Y los valores no es algo que se pueda enseñar, pues, ¿no? Sino que más bien se desarrollan o con el ejemplo, con la repetición, con la práctica concreta. Por lo tanto, los valores les tienen que definir con la colectividad, si es que la solidaridad, si es que es la colaboración, y definirlos. Y esto nos llevó a todo un proceso de definición hasta que era eso, ¿no? Un ejemplo es que la solidaridad para todos era pues dar lo que te sobraba, ¿no? Y descubrimos que no, que la solidaridad para nosotros es estar dispuesto a dar aquello que a pesar de yo necesitarlo, te lo brindo. Entonces todas estas cuestiones locas, pues eran prácticas que salían de las prácticas con las organizaciones sociales, ¿no? Cuando tú llegabas a un lugar donde mataban un pollito que estaba enfermo y te lo daban de comer porque ellos nunca habían comido, pues se te quebraba el corazón, ¿no? Cómo te querían ellos redituar y hacerles entender a ellos que nosotros no llegábamos a enseñar, sino que llegábamos a aprender. Y hubo un momento en que dejamos de ser tal vez estudiantes o profesores y éramos un colono más, un obrero más, y entendimos cómo se iban a ir entrelazando las luchas sociales. Estos planteamientos pedagógicos se siguieron desarrollando a través de la extensión y descubrimos el principio estudio-trabajo. Y ya le dimos cuerpo, ¿no? Entonces todo el trabajo que nosotros hacemos en la universidad tiene que tener un referente en el campo laboral, no en el mercado de trabajo, sino en las necesidades de la sociedad. Y cuando yo estoy resolviendo ese problema es más fácil y el aprendizaje es significativo. Basta, ¿no? Entonces, todo lo que habíamos estado haciendo sobre las rodillas empezamos a darle forma. Y esto empezó a darle cuerpo, pues, a un proyecto que nosotros siempre hemos reivindicado, académico-político. Todos te hablan de su proyecto académico, y eso decimos, no, es un proyecto académico-político. Evidentemente, esto llevó a plantear también un cambio en la relación profesor-alumno, ¿no? Que producto del 68, pues, la relación que nosotros establecemos es de prácticamente compañeros, ¿no? O sea, nos molesta mucho hablar de alumnos. El concepto que ahora utilizamos mucho es estudiante, ¿sí? Y bueno, también tiene ser teórico, pero la relación profesor-estudiante, pues es una relación de aprender haciendo, en el cual ambos aprendemos, ¿no? Y ambos construimos el conocimiento, pero a partir de problemas reales del campo laboral. Entonces es como trabaja este taller. Entonces somos un taller que en todos sus semestres, desde el primer año, pues siempre trabajamos con demandas sociales. Claro, las vamos graduando en función del alcance de conocimiento que se requiere en cada uno de los años. Pero esto nos ha permitido pues estar validando los conocimientos que damos y por el otro lado también pues estar aprendiendo lo que se está requiriendo afuera, ¿no? O sea, porque si no, no somos eficientes. El curioso, en el sismo del 85, que fue una devastación tremenda, los primeros que salieron a la sociedad, no a buscar cadáveres, que fue respetuoso todo ese trabajo, sino a aportar cuestiones organizativas, de recursos, de gestión, de construcción, de paz, fuimos nosotros. A grado tal que el autogobierno tiene un diploma con el reconocimiento presidencial, precisamente de toda esa labor que se hizo, que no se hizo buscando la corcholata, ¿no? Sino sencillamente, pues ahí estábamos y pues había que atorar. Estos son más o menos, digamos, los elementos con los que hemos trabajado. Didácticamente, pues te digo, es esta filosofía, es esta concepción, este proceso docente educativo, el principio estudio-trabajo, y nosotros cada intersemestral ahora, porque ahora es por semestres,
Tenemos cursos de actualización y formación. Hacemos evaluaciones, qué es lo que está fallando, cómo está la conformación de los estudiantes y por dónde tenemos que trabajarle. Y pues lo hacemos sobre todo con profesores, y cada curso invitamos estudiantes también. Y estos estudiantes pues son los futuros profesores, ¿no? O sea, ya los vamos formando desde antes. Ese por un lado. Por el otro lado también, a lo largo de todo lo que es el proceso, tenemos un espacio, le llamamos el banco de datos, en el cual siempre está la comunicación en términos de los problemas que hay en los grupos, con los planes de estudios, pero también con las personas, ¿no? Oye, hoy hay un cuate violento, este cuate viene deprimido, este lo dejó la mujer, y nos pasamos el rollo, ¿no? No es necesario que el estudiante hable con todos, pero sí tratamos de conocer a todos para saber cómo atenderlos, partiendo de esta base de que no todos son iguales, ¿sí? En términos del desarrollo de conocimientos, a todos les exigimos un mínimo necesario, mínimo, pero no les exigimos igual, porque por las aptitudes, a quien se le facilita más la tecnología le exigimos más, pero si se le complica en teoría tiene que cubrir con un mínimo, porque finalmente va a recibir un título y tiene que responder a la sociedad. Y de todo este rollo salió un eslogan que pues no sé ni cómo salió, igual tal vez en las rodillas, donde dijimos que qué era la arquitectura, y dijimos la arquitectura es un compromiso social. Por lo tanto, la formación de arquitectos para nosotros, pues primero, creo yo, la mayoría o algunos, no nos sentimos profesores ni maestros, ¿no? O sea, creo que hace rato te comentaba, nos consideramos formadores, porque por la edad que llegan, siempre les decimos que vamos a colaborar primero a terminar con su personalidad, y con una personalidad con valores, y evidentemente valores a los objetivos que nosotros queremos, ¿no? O sea, solidaridad, colaboración, y que tiendan a una transformación de las estructuras para desarrollar un hombre nuevo que permita una sociedad más justa, más digna, a favor de todos, ¿no? No nada más de unos cuantos. Y es en ese sentido que nosotros primero formamos al individuo y después en una disciplina que es la arquitectura. En términos de los alcances también hay una gran contradicción con toda la facultad. La facultad señala que más bien tiene que ser una escuela de diseño y que no es posible desarrollar proyectos completos. Nosotros hemos sostenido que la formación del arquitecto tiene que llegar hasta el proyecto ejecutivo, ¿sí? La obra la hacemos aparte y la hemos hecho, pero cuando menos en las aulas tiene que llegar a ser un proyecto ejecutivo. Eso nos lleva a que en primer año los estudiantes conocen de todo de manera superficial, de manera tal que ellos vayan identificando, digamos, pues las aptitudes o aquellas líneas que más le llaman la atención. En un segundo año, o sobre todo lo que se trabaja son aspectos de concepto, programa y composición. Y estos tres temas centrales también están en función de las demandas de la población, y ahí ya el estudiante empieza a desarrollar, digamos, ejercicios, no nada más de participación proyectual, sino que llegan hasta al predimensionamiento de cuestiones estructurales, de instalaciones, criterios. Tercer año es la introducción a lo que es toda la planeación y el diseño urbano, resolviendo déficits o necesidades, haciendo estudios, por ejemplo, de equipamiento. Pero ahí el proyecto arquitectónico ya se desarrolla a nivel de proyecto ejecutivo. Ahí ya tienen que entregar memorias de cálculo, los planos ya dibujados, etc. En el cuarto año es lo que es planeación regional, porque también de lo que partimos es que es necesaria una reestructuración del país. Si estamos hablando de una transformación, se requiere de un proyecto, y es triste ver cómo se llega a los cargos sin ningún proyecto, repitiendo lo que hay. Entonces ahí se ve planeación regional, se ve diseño urbano y se llegan a definir las líneas o las estrategias de desarrollo. Lo curioso es que todos nuestros grupos pues están llegando a que el problema es el de empleo, el de alimentación, ¿no? Primero que nada. Y esto entonces está llevando a que ya en el último año desarrollan el proyecto a nivel ejecutivo, ya profesional, con todos los insumos para construirse, y ya tiene cerca de 10 años que el 80 o 90% de los proyectos son proyectos productivos. ¿A qué me refiero con ellos? Plantas transformadoras, agroindustrias, puertos, digamos, elementos pesqueros, porque no es posible desarrollar equipamientos si no hay recursos.
Entonces, si no hay recursos, no les van a dar un hospital. Para darles el hospital necesitan empleo. Entonces, detectamos las zonas para qué son aptas de producir, cómo se produce, cómo se transforman, cómo se distribuyen, y todo eso bajo un marco de un proyecto educativo dentro del marco de la lucha de clases. Es más o menos como estructuramos al arquitecto, de manera tal que para nosotros tiene que ser un arquitecto consciente de su realidad, que conozca la realidad, que sea consciente, con una actitud crítica, no criticona, crítica, con el fin de transformarla. Y así lo declaramos con toda claridad, ¿no? Entonces aquí no hacemos reproductores o tratamos de no hacerlos, y la idea sí le apostamos a que cuando esta sociedad cambie, nuestros egresados y yo mismo no vamos a correr, ¿no? Vamos a estar aquí al pie del cañón. Dentro de ese proyecto de taller, cuando el autogobierno estalló, la extensión universitaria logramos que se pudiera cursar desde el primer año de la carrera, eran 4 años. Entonces tú desde que llegabas, inmediatamente ya tenías una actividad de extensión universitaria. Y al término de los 4 años, esas extensiones universitarias se canjeaban por la carta de servicio social, porque eran más las horas de extensión que las de servicio social. En México el servicio social es una obligación constitucional a partir del 75% de los créditos de la carrera. El razonamiento que tienen nuestras autoridades federales, locales y universitarias es que un estudiante de primer año es tan bruto que no puede aportar nada a la sociedad, ¿no? Entonces tiene que aprender primero para poder aportar. Nuestro razonamiento es que no, todo ser humano puede aportar, siempre y cuando sepa qué y cómo hacerlo, ¿no? Entonces, por eso extensión universitaria era así. En la revisión de planes de estudios siempre han querido desaparecer extensión universitaria, es la que genera conciencia. Entonces, en el nuevo plan de estudios, en un plan de estudios anterior, plan 99, corresponde con la firma del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que nos ganaron, porque pues, ya empezamos a hacer debilidad o ser menos, es que ahora actualmente tú tienes que pagar extensión universitaria, pero solamente 2 años, y no en el primer año, porque en el primer año eres tonto, ¿no? Es segundo y tercer año. En el 4.º año vas a pagar el servicio social, que son 480 horas con el sector público o sector gubernamental. Y a partir del TLC, ellos introdujeron a nivel de toda la universidad algo que se llama práctica profesional supervisada. La práctica profesional supervisada eran 480 horas que tú tenías que pagar ahora con un empleador, es decir, con alguien de la iniciativa privada, con una empresa de la iniciativa privada. Nosotros nos opusimos, fue unas discusiones muy largas, nunca tuvieron argumentos más que la firma del Tratado de Libre Comercio y que iba a venir mucho trabajo y se iba a necesitar tanto. Y nosotros les sentenciamos que estaban provocando un ejército profesional de reserva, ¿no?, en la arquitectura y en todas las disciplinas, porque ahora iban a correr a los profesionistas y a meter estudiantes. La promesa era que si tú trabajabas en una empresa, al término de tu práctica te podías quedar a trabajar, lo cual es falso, ¿no? Porque, pues, digo, cada año sale un montón y no cada año las empresas necesitan trabajo. Pero el estudiantado cayó. Entonces, actualmente, acaba de pasar otra revisión de plan de estudios, donde volvimos a empujar, ahorita te voy a explicar por qué te digo todo esto, y de los 4 cursos de extensión volvimos a pelear porque fuera desde primer año, ellos insisten que son tontos, y entonces lo conseguimos un curso más. Ahora tú cursas 5 cursos de extensión universitaria, el servicio social, y logramos que la práctica profesional supervisada tuviera 2 modalidades. O la pagas en 240 horas en una empresa o la pagas con cursos optativos. Pero ahora ya el estudiante puede decidir, ¿no? Entonces ya logramos otro pequeño avance a pesar de todo lo contrario que tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque en el caso de nuestro taller, desde proyectos, ya estás trabajando con comunidades sociales. En extensión universitaria estás trabajando con comunidades sociales. Y en el segundo curso de extensión universitaria hay un contenido que es la investigación del mercado de trabajo. Y lo comparamos contra las necesidades del campo laboral. Tal vez ya sea claro, pero no está de más precisarlo. Para nosotros, mercado de trabajo está en función de la oferta y la demanda y está controlada por los empleadores, la moda o lo que ellos requieren para acumular capital. Campo laboral, las necesidades que tiene la sociedad de cualquier disciplina, independientemente de si hay recurso o no para ello, ¿no? O sea, nada más déjame apagarle esto. Entonces, en ese sentido,
hacemos esa investigación que más o menos está en tercer semestre y hemos comprobado que la facultad no es eficiente para las necesidades sociales. Cómo sigue trabajando para una élite, pero ya hay ahora una élite imaginaria, porque ni siquiera esa élite está contratando al personal que está egresando, no sé si va siendo claro. Entonces te dicen, por ejemplo, aquí es que hay mucho trabajo, no sé, de analista de precios unitarios, y nosotros decimos, a ver, acá está la investigación, dime de dónde. Eso les ha movido el tapete. Lo interesante es que en proyectos, en extensión que sigue, el estudiante tiene que buscar su propia demanda, ya no se la damos. Entonces ellos tienen que ir a sus colonias o con organizaciones que conocen y traen la demanda aquí. Y la desarrollan con un alcance de conocimiento como cualquier otro. Y ya en un cuarto año, el estudiante además tiene que desarrollar una feria de vivienda. Algo que descubrimos es que de todos los problemas que existen, yo creo que en el mundo, el único problema que los sectores gubernamentales no pueden resolver es el de la vivienda. Lo demás te lo pueden dorar, pero la vivienda nomás no puede. Pero lo interesante es que a partir de la vivienda, pues tú puedes generar tu propio trabajo y empezar a desarrollarte como empresario. Entonces, este ejercicio es obligatorio para todos porque es la manera en que los acercamos a una forma de poder subsistir generando su propio empleo. Entonces la visión que estamos desarrollando ya es una visión empresarial, pero es curioso porque cuando decimos esto la autoridad nos dice, ya ven, ustedes son iniciativa privada, y le decimos, momento, había que definir qué es visión empresarial y es ser emprendedores, ¿no? Entonces un empresario es Slim, pero otro empresario es Oseas, ¿no? O sea, con dos visiones diferentes y los dos tenemos nuestra empresa, pero no significa que todos estamos en el mismo apartado. La idea de esto nos llevó a desarrollar 4 talleres periféricos. Tenemos uno en la zona norte, sur, oriente y poniente. Y ahí van chavos de extensión universitaria que son monitoreados por estudiantes de los niveles altos y por un profesor. Y ellos ahí, lo que les pedimos a las organizaciones es un local. Préstenos un local, ustedes díganos dónde. Denos los servicios, cuando menos un sanitario y una mesa de trabajo. Lo único que les pedimos. Y los chavos, y la facilidad de difusión. Y ellos mismos se encargan de difundir servicios profesionales, levantamientos de planos, pegar una bardita, cosas de ese tipo, ¿no? La idea es que ellos empiecen a generar sus propias alternativas. Nuestro sueño es poder conformar una red de asociaciones de profesionistas y que estas asociaciones puedan interrelacionarse. ¿Y por qué no llegar a competir hasta con el Colegio de Arquitectos? ¿No? O sea, ¿por qué depender de toda una estructura pues burguesa, ya muy controlada, y no generar nuestra propia estructura? Ha habido momentos en que ha funcionado muy bien, entonces de repente el despacho de la zona norte le cae un trabajo en el sur, habla el del sur y lo hace el del sur, y así. Hay veces que no hay nada de actividad. Pero la idea, pues, por lo que yo te quería hablar de esto, es porque el estudiante lo vamos formando, pero no nada más en la actitud de servicio al desarrollo comunitario, sino también a cómo generar su propia alternativa profesional para cuando él salga pueda poner un despacho, una pequeña constructora, algo de mantenimiento, ya sea legal o ilegal, me refiero protocolizado o no, pero que el cuate lo pueda hacer con esta idea de constituir una serie de empresas, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ahorita hay un despachito que se llama Fractal, que son 3, 4 egresados, y ahí andan buscándole por todos lados, ¿no? O sea, entonces vamos, es una alternativa diferente. Tratamos de decirle al estudiante, yo hago encuestas siempre, cuando el primer día les pregunto, ¿qué van a hacer qué quieren hacer cuando terminen? El 80% me dicen trabajar para, ¿no? Para Slim, para Oseas, para el que sea, ¿no? Y yo les pregunto, ¿y por qué desde ahorita quieren ser gatos? Y dicen, no, pero yo voy a ser gerente. Le digo, bueno, gato de Angora, pero gato. ¿Y por qué no te planteas ser tú tu propio jefe? Entonces, la visión del taller es no nada más el proceso formativo y el servicio como estudiante, sino ahora cuál es la alternativa profesional, ¿no? Me da gusto porque sí hemos encontrado despachos de egresados que están en esa línea, o hemos encontrado compañeros que están insertos en el aparato burocrático o gubernamental y que desde su trinchera están alimentando o viendo de qué manera transforman pues o colaboran en este desarrollo. Entonces creo que el proyecto nos va funcionando y yo creo que por eso todavía estamos aquí, ¿no? O sea, porque creemos en él y porque le vemos resultados, ¿no? El proceso es lento. Estamos dentro de un neoliberalismo voraz
y no perdemos el piso, ¿no? Sabemos que no, desde nuestra disciplina no se va a dar la transformación, pero creo que estamos preparando las conciencias para que cuando sea necesario, pues cada uno asuma el rol que le va a corresponder.